con los juicios, y el capítulo 21 y 22 es el estado eterno. Bien, esta parte la agregamos desde el punto de vista pretribulacionista. Desde el punto de vista pretribulacionista. Hay 7 verdades que sustentan el punto de vista pretribulacionista. Quiero recordarles que la escuela futurista se divide en ramas, para que ustedes entiendan esta parte. La escuela futurista se divide en ramas, y una de las ramas de la escuela futurista son los pretribulacionistas. Y los pretribulacionistas se enfocan en cuanto al arrebatamiento antes de la tribulación. Por eso se le llama pretribulacionista, arrebatamiento antes de la tribulación. ¿Por qué creemos que la iglesia será arrebatada antes de la tribulación? Les presento 7 puntos importantes. Primero, que Dios no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Lo que nos dice 1 Tesalonicenses 1:10 es, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, el primer punto es que Jesús no nos ha puesto para ira, sino que nos ha puesto para salvación. Entonces, si eso es verdad, y es verdad porque lo creemos conforme a la Biblia, entonces nosotros no vamos a pasar la tribulación. 2, Dios ha prometido guardarnos de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo. Eso es lo que dice Apocalipsis 3:10. Apocalipsis 3:10 nos dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para provocar a los que moran, para probar a los que moran en la tierra. La hora de la prueba, una hora son conocidos 7 años en el reloj escatológico de Dios. 7 años en el reloj escatológico de Dios es conocido como una hora. Te guardaré de la hora de la prueba. Entonces, Dios nos ha prometido guardarnos. Eso significa que la iglesia no va a pasar los 7 años de tribulación. 3, la tribulación es el tiempo de angustia para Jacob. Eso lo declara literalmente Jeremías capítulo 30, versículos 5 al 7. Y alguno de sus versículos de ese párrafo dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob. O sea, el tiempo de tribulación, la última semana, la semana 70, los últimos 7 años, es un tiempo de angustia para Israel, no para la iglesia evangélica, no para aquellos que hemos entrado en el periodo de la gracia. 4, la iglesia no se menciona ni una vez durante la tribulación en los capítulos 6 al 18. Y esto lo vamos nos vamos a ir deteniendo mientras vamos estudiando Apocalipsis. Del capítulo 6 al capítulo 18 no encontramos ni un solo momento, ni una sola mención de la iglesia en esos capítulos. Eso significa que la iglesia no va a estar ni va a pasar la gran tribulación. La iglesia ya está en las nubes. La iglesia la encontramos en el capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Pero del capítulo 6 al capítulo 18 es una escena completamente terrenal, no es celestial. 5, la Biblia nos enseña a esperar a Jesús en cualquier momento. A esto le llamamos arrebatamiento. Velad pues, porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Eso es arrebatamiento. Entonces a nosotros como iglesia se nos indica, se nos manda que debemos de esperar a Jesús en cualquier momento. O sea, nosotros está cerca el sonido de la trompeta. El 6, el apóstol Pablo nos dice con certeza que el reinado del anticristo no se manifiesta mientras la iglesia esté sobre la tierra. Eso es lo que dice la segunda carta a los tesalonicenses. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que aquí en el presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Algunos traducen y toman esta parte como que fuera el Espíritu Santo, pero en realidad no lo es. Exactamente lo que detiene el misterio del anticristo y la acción del anticristo sobre la tierra es la vida de la iglesia. Mientras la iglesia esté sobre la tierra, mientras Cristo tenga todavía la iglesia sobre la tierra, el gobierno del anticristo no se va a manifestar. Hasta que la iglesia sea quitada. Al ser quitada la iglesia sobre la tierra, entonces va a comenzar el misterio del anticristo. Y 7, en la revelación dada a Juan, el arrebatamiento de la iglesia se menciona antes del programa de la tribulación. Ya les mencioné la gráfica apocalíptica. La tribulación Apocalipsis comienza en el capítulo 6 y el arrebatamiento está en el capítulo 4. Si la iglesia
tuviera que pasar la tribulación, entonces Juan hubiera mencionado el arrebatamiento de la iglesia, por ejemplo, en el capítulo 8, en el capítulo 12, en el capítulo 16, pero no, Juan la mencionó en el capítulo 4 y la adoración en el capítulo 5. ¿Por qué motivo? Porque el arrebatamiento de la iglesia es desde un punto de vista pretribulacionista, o sea, seremos arrebatados antes de la gran tribulación, antes de pasar la tribulación sobre la tierra. Bien, amados, estos son los capítulos 4 y 5 del libro de Apocalipsis. Abro un poquito de espacio para ver si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre estos dos capítulos. Si no, continúo con mi clase. Capítulo 6. Yo, pastor. Que siempre bien, pastor Felipe. Si algún compañero tiene algo que decir primero. Cuando se menciona que la iglesia no pasará la gran tribulación, pero hemos estado estudiando que ese periodo del anticristo se divide en dos partes, tribulación y gran tribulación. Así correcto. Es. Entonces, ¿cómo sería lo correcto expresarlo? La iglesia no pasará la tribulación o la gran tribulación, porque si hablamos de que no pasará la gran tribulación, entonces se podría especular que podría estar dentro de los primeros 3 años y medio. Sí. Entonces la forma de expresar, ahí podríamos tener algo relevante. Entonces sería, no pasará la tribulación sí. Del periodo del gobierno del anticristo, porque tribulación entendemos según la RAE, ¿verdad? Los problemas, las dificultades y todo, y la hemos venido viviendo desde antaño. Pero hablando específicamente del periodo de gobierno del anticristo, entonces tendríamos que decir la iglesia no pasará el tiempo de la tribulación, para ejemplificar de que será antes del inicio del gobierno del anticristo. ¿Es correcto? Así es la tribulación, así es. Nosotros la conocemos como tribulación, la tribulación. Los escatólogos es que dividen los primeros 3 años y medio en tribulación y los últimos 3 años y medio en gran tribulación. Pero para nosotros, desde el punto de vista o desde el estudio escatológico que tenemos, los 7 años son tribulación. Así es, 7 años. Por eso es que decimos que la iglesia no pasará la tribulación. Así es. Correcto. Pastor Sierra. Sí. Sí, en el capítulo 4 y versículo 5, si no me equivoco, de Apocalipsis, habla de nuestro Señor Jesucristo, que tiene 7 cuernos, 7 ojos, y que estos 7 y 7 son o significan los 7 espíritus de Dios. Correcto. Estaba buscando por ahí en la Torá, porque gracias a Dios me regaló una Torá. Sí, qué bueno. Y estaba buscando la parte etimológica de los textos, o de las palabras más bien. Sí. Y es de que, digamos, en el alefato hebreo, cuando se le agrega una T sí. o una F, es en plural. Y que en el caso de cuando Moisés enfrentó a Faraón, cuando él decía, el yo soy dice esto, ¿ya? Refiriéndose al tetragramatón del nombre de Dios, o sea, las 4 letras del nombre de Dios, como lo son I, H, W, H. Pero ya traducido es como si dijese Moisés el Rujot, sí. R-U-J-O-T, Rujot, sí. Que sí. Significa deidad o los 7 atributos de Dios. Los 7 atributos o espíritus de Exacto, Dios. Como bien lo explicaba usted, que son los que en el momento de la creación fueron los que se involucraron o los que estuvieron ahí, para la creación, como nosotros la conocemos en el libro de Génesis.
Y son precisamente las 4 criaturas que se ven ahí, y que cada una de ellas es una letra del nombre de Dios. Entonces, de manera conclusiva, cuando dice y estos 7 cuernos y 7 ojos, cuernos significa autoridad. Ojos que todo lo ven, es la perfección de la evidencia de Dios. Entonces, de manera conclusiva decía de que, por lo que estudié, es que Dios está en todo lado, que son los atributos metafísicos de Dios. Entonces, por eso, yéndome en retrospectiva, Faraón le caía mal porque él tenía un Dios que decía que lo veía todo. Y cuando Moisés le replicaba mencionándole al Rujot, entonces se enojaba. Sí. Qué tremendo, ¿verdad? Buen comentario, hermano Nectalí. Excelente. En coordinación a lo que hemos enseñado. Bien, amados, capítulo 4 y capítulo 5. Entro al capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Hablar un poco sobre los sellos. Aquí lo tenemos. Bien, capítulo 6 y los primeros 5 versículos del capítulo 8. No se incluye el capítulo 7 en este estudio. Lo estudiamos aparte, el capítulo 7. Estudiamos capítulo 6 del versículo 1 al 17, los 17 versículos del capítulo 6, y estudiamos los primeros 5 versículos del capítulo 8. ¿Por qué los primeros 5? Porque el versículo 6 en adelante comienza ya el estudio de las trompetas. Entonces, solo estudiamos los primeros 5 versículos del capítulo 8. Y todos los 17 versículos del capítulo 7 lo estudiamos también por separado. Bien, vamos a entrar a hablar sobre los sellos. Cuando estudiamos a profundidad el tema de los sellos, nos damos cuenta de que los sellos, todo lo que son los sellos, es el programa de 7 años de tribulación sobre la tierra. Nos damos cuenta de eso. Cuando vamos profundizando un poco sobre el estudio de los sellos, nos damos cuenta entonces de que es un programa que incluye 7 años, no solamente un tiempo específico, sino 7 años. Y más específicamente los 4 jinetes, que son los que dan énfasis en los 7 sellos, montados en caballos de diferente color. Vamos a analizar bien que los 4 jinetes representan también a una persona. Los 4 jinetes representan a una persona. Existen algunos estudiosos de la Biblia que los últimos 3 jinetes, el rojo, el negro y el amarillo, los interpretan con la escuela preterista, historicista y la idealista. O sea, todo lo que ha pasado a través de la historia lo traen en la revelación de Juan de estos 3 últimos jinetes. Otros, hay otros estudiosos que van más a lo real y explican que lo que está viviendo el caballo rojo, bermejo, el negro y el amarillo es exactamente lo que estamos viviendo hoy sobre la tierra, y literalmente explican de que estamos pasando la tribulación sobre la tierra, que estamos viviendo un tiempo de tribulación. Los 7 sellos debemos interpretarlos en la posición de la escuela futurista, para que no caigamos en error. En la posición de la escuela futurista, ya es futuro. El capítulo 6 al capítulo 18 Apocalipsis ya es futuro. Entonces, lo que sucede en estos capítulos tiene que ver con un punto de vista escatológico. Eso hay que dejarlo muy claro. No podemos agregar a la escuela preterista, ni a la escuela historicista, ni a la idealista, aunque pudiéramos tomar algunas lecciones espirituales cuando tratamos de enseñar y predicar, pero ni la idealista. Hay que mirarlo desde un punto de vista escatológico, futurista. Los 7 sellos nos introducen a la semana 70 profetizada por Daniel, la semana 70, no las 70 semanas, sino la semana 70, o sea, los últimos 7 años. Este tiempo tendrá una plataforma orientada en 3 direcciones. Esos 7 años sobre la tierra estará orientada en un solo gobierno mundial. Un solo gobierno mundial. Desde Israel, desde el templo de Israel que se va a construir exactamente donde está la guerra ahorita, en el domo de los musulmanes, en la mezquita de los musulmanes, que va a ser derribada,
para hacer construido el templo. Esa es una guerra profética, todo eso que está sucediendo profético. Desde ese templo, desde ahí, de ese lugar, desde Israel, el anticristo gobernará al mundo entero, un solo gobierno mundial. Una sola religión del Estado se implementará a nivel mundial, universal, una religión dirigida por el falso profeta. Todo ser humano sobre la tierra debe de profesar y ser parte de esa religión del Estado. Y una sola moneda para comprar y vender. La Biblia nos habla más adelante a Apocalipsis de una marca en la cual si no se tiene esa marca la persona no va a poder comprar ni vender. Entonces se implementará una sola moneda, lógicamente una moneda que estará establecida para todos aquellos que profesen un gobierno mundial y que profesen una religión del Estado. Al profesar un solo gobierno mundial y una sola moneda o una sola religión del Estado, entonces el ser humano va a tener la oportunidad de tener la moneda o la libertad para poder comprar y vender o comerciar en ese tiempo. Entremos a detalles sobre lo que nos habla este capítulo. Versículo 2. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. El versículo 2 nos habla del jinete del caballo blanco. Un caballo blanco, el que lo montaba vestido de blanco, con un arco, se le dio una corona, no traía una corona, se le dio una corona, y salió venciendo y para vencer. Ha sido mal interpretado y da risa escuchar a cristianos mencionar que este jinete es Cristo Jesús. Da risa por el poco estudio que tienen. Este jinete lógicamente representa al anticristo. Es el anticristo, no es Cristo Jesús. Cristo no camina arco. Eso hay que hacer una diferencia muy grande en esa parte. Y se ha ganado una corona. Entonces ha sido mal interpretado por Jesús, por muchos predicadores. Un caballo blanco representa un periodo de tiempo sobre la tierra. Lo blanco simboliza paz. Así llega el anticristo, promoviendo la paz. Y según Daniel 11, del 32 en adelante, el anticristo va a llegar en un tiempo en que urgentemente el mundo lo va a necesitar. En un periodo de guerra, por un litigio de tierra, lo que está viviendo Israel y los musulmanes. Y por precio va a repartir la tierra. Al traer paz entre las naciones musulmanas e Israel, entonces el anticristo se habrá ganado el atributo para ser líder mundial, un hombre de paz. Por eso viene montado en un caballo blanco. Entonces lo blanco simboliza paz. Entonces llega haciendo un tratado de paz mundial. No solamente Israel con sus hermanos van a tener paz, porque ahí va a comenzar la paz. No solamente Israel y sus hermanos van a tener paz, sino que el tratado de paz lo va a ampliar a nivel mundial. Tenía un arco. El jinete en su mano tenía un arco. El arco simboliza traición y significa imitación. No es el arma correcta para un verdadero guerrero. El arco significa traición. Lógicamente, para no pelear de persona a persona se utilizaba el arco. Para matar a una persona por la espalda se utilizaba el arco. Entonces el arco simboliza traición. Por eso es que Cristo no tiene un arco en la mano, sino que tiene una espada. Entonces hay que hacer esa diferencia. Y les fue dada una corona, una recompensa, un poder para actuar durante un tiempo. A la expresión les fue dada es que no se la ha ganado, sino que se les fue dado un tiempo, le fue dado un poder para actuar durante un tiempo específico. Nosotros lo conocemos como 7 años sobre la tierra. Y salió venciendo. Durante 7 años el anticristo va a vencer, va a gobernar, va a vencer a las naciones, va a vencer a Israel durante 7 años. Eso es lo que especifica el versículo. Bien, versículo 4.
el segundo sello, y salió otro caballo, bermejo, rojo, color rojo oscuro, color de sangre. Al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El caballo rojo representa un cambio total en el tiempo. Miramos ya el inicio de la tribulación con el gobierno del anticristo llegando con un tratado de paz mundial en un caballo blanco. Pero exactamente al terminar los primeros 3 años y medio, el caballo blanco se transforma en un caballo rojo. Entonces, hay un cambio de tiempo, de blanco a rojo, de paz a una guerra completa, Venía con espada, ahora se le da una espada, indicando que va a ser guerra y que va a vencer. Eso significa la espada, que va a ser guerra y que va a vencer. A la mitad entonces de los 7 años del anticristo, cambia de caballo, deja el caballo blanco y se monta en 3 caballos de diferente color, en rojo, en negro y en amarillo. Exactamente ese es el juego en los últimos 3 años. Los primeros 3 años y medio, el caballo blanco, y los últimos 3 años y medio, los otros 3 caballos, el rojo, el negro y el amarillo. Les fue dado poder. Este tiempo comienza lo más difícil. Los 3 últimos años y medio de la tribulación sobre la tierra es el tiempo más difícil para los seres humanos. Todo ser humano que no se vaya en el arrebatamiento de la iglesia, los últimos 3 años y medio de la semana 70 será un tiempo tremendo, difícil para todos ellos. Va a ser guerra a nivel mundial. Se le dio una gran espada. Entonces, el cambiar el arco por la espada indica un periodo turbulento de guerra sin parar, guerra sin detener. Los últimos 3 años, eso es un tiempo de guerra que va a terminar con la Tercera Guerra Mundial, donde las naciones, los seres humanos van a probar todo su armamento atómico, nuclear, todo lo que tengan preparado. Va a ser exactamente al final de la tribulación, lo que conocemos como Armagedón. Luego tenemos al siguiente jinete. Cuando abrió el tercer sello, oía el tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Entonces, paso a paso, lo que se mira aquí es la situación de los moradores los moradores de la tierra, que se va agravando poco a poco, se va poniendo más difícil. La gente no solo va a morir por la guerra, sino que va a morir por el hambre. A causa de la guerra no hay empleo, no hay trabajo, no hay siembras, no hay cosechas, no hay nada. Entonces la gente no solamente en el tiempo, los últimos 3 años de tribulación, no solo va a morir por el armamento nuclear, bélico que va a tener las naciones, sino que también va a morir por el hambre. Eso representa el caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza. Esa balanza en la mano representa la situación calamitosa para la mayoría de los seres humanos. Era tribulación. Una situación muy difícil para todos aquellos en la tribulación. Miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Un caballo amarillo. En realidad, esto lo que representa el caballo rojo y el caballo negro, muerte. El caballo amarillo representa muerte. Exactamente, el rojo por la guerra, el derramamiento de sangre, el negro por la escasez, la hambruna, es lo que representa exactamente el caballo amarillo, muerte. El que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades lo seguía. En ese tiempo la muerte hará de las suyas, sí. Será un tiempo difícil para los seres humanos. Las almas de los muertos irán al Hades a esperar resurrección y, lógicamente, a esperar un castigo eterno. Todo aquel que va a morir en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de guerra, si no hay arrepentimiento, que voy a explicar más adelante en el capítulo 7, si no hay arrepentimiento, entonces sus almas pasarán al estado eterno, al Hades, a esperar resurrección y esperar un castigo eterno. Les fue dada potestad sobre la 4ª parte, o sea, el castigo de la tribulación no solamente es de Israel, alcanzará a universal, mundial,
sea, ningún ser humano sobre la tierra escapará a lo que es el periodo de la tribulación sobre ella. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Este sello, este quinto sello nos introduce a nosotros en el estudio a que muchos seres humanos no se van a someter al gobierno del anticristo, a la religión del anticristo, a las reglas del anticristo, y por no sujetarse a lo que el anticristo establece, entonces van a pagar con la muerte, van a pagar con su vida, van a morir. Y dice Juan, y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Entonces, si los seres humanos en el tiempo de la tribulación mueren por la palabra de Dios, por testificar de Cristo, por dar testimonio acerca de Cristo, entonces estas personas van a ser salvas. Y eso es lo que vamos a entrar a mirar en el capítulo 7, que nos habla de un tiempo de salvación durante la tribulación. Y lo menciona exactamente el quinto sello, que nos habla de un periodo de gracia en medio de la tribulación, un periodo de gracia en medio de la tribulación. Vi bajo el altar, la expresión de esa, mirar bajo el altar, significa que las almas de los que mueren por causa del testimonio, por la palabra de Dios, van al estado intermedio a esperar resurrección. O sea, no mueren y reciben su recompensa, sino que esperan que otros hermanos, igual que ellos, mueran y que se cumpla el tiempo de resucitar para recibir, la recompensa. A estas personas es a las que Juan se refiere en el capítulo 7, los que han salido de la gran tribulación. Capítulo 7 lo vamos a mirar más adelantito, cuando mira una multitud vestidas con ropa blanca y pregunta, ¿y estos quiénes son? Estos son los que han salido de la gran tribulación. La expresión han salido de la gran tribulación son hombres y mujeres que durante la tribulación han muerto por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían de Jesucristo. Cuando abrió el sexto sello, he aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de cenizo y la luna se convirtió toda como en sangre. Prácticamente este sello nos anuncia el castigo directo de Dios sobre los moradores de la tierra. Directamente está anunciando los juicios de Dios sobre la tierra. Encontramos a 7 juicios de Dios sobre la tierra, que lo vamos a ver más adelante. 7 juicios de Dios sobre la tierra. Entonces, este sello nos anuncia esos 7 juicios de Dios. El castigo terrestre, el castigo sobre la tierra, por medio de un terremoto, que se dará prácticamente al final de la tribulación. Dice el versículo 12, y aquí hubo un gran terremoto. Lo vamos a estudiar también, esta misma parte del 6:12, lo vamos a estudiar en el capítulo 16. Capítulo 16 de Apocalipsis, para que entendamos en qué momento sucede el terremoto, el gran temblor, donde prácticamente se remueve toda la tierra. Eso será prácticamente al final de la tribulación. Esto que menciona el versículo 12 del capítulo 6 será prácticamente al final de la tribulación para reacomodar la tierra y darle paso a la segunda venida de Cristo para gobernar sobre ella. La escatología dice que este gran terremoto va a tener una magnitud de 50 grados en la escala de Richter. 50 grados en la escala de Richter. Se va a remover completamente todo. El sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Entonces es una escena celestial, un castigo. El sol y la luna desaparecen. La Biblia anuncia eso, la revelación anuncia eso. La desaparición del sol y de la luna, una densa oscuridad sobre la tierra, tanto que se va a palpar. Es lo que explican las escrituras. Una densa oscuridad en el mundo que dará paso a una luz en el aire, la venida visible de Cristo Jesús, donde todo ojo lo verá. Apocalipsis 1:7, y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá. Entonces da paso a la próxima venida visible de Cristo.
En el capítulo 8 encontramos el séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. El silencio en el cielo indica varias acciones, según algunas interpretaciones bíblicas. 1, la preparación de las huestes celestiales para terminar de llegar a la tierra. Bajan del tercer cielo al primer cielo y del primer cielo a la tierra. Exactamente en este silencio, al parecer, las huestes celestiales están preparando porque terminan 7 años de tribulación en la tierra, terminan 7 años de gozo en las nubes, entonces las huestes celestiales se preparan para terminar de llegar a la tierra. 2, el anuncio de los próximos castigos de Dios sobre la tierra. Se anuncian con trompetas los 7 juicios de Dios fuertes sobre la tierra. Se anuncian con sonido de trompetas a nivel mundial. Y también otra interpretación correcta puede ser la conmoción de las huestes celestiales al mirar el sufrimiento que le falta a los seres humanos. Hasta aquí, los seres humanos, para lo que falta de la tribulación, no han vivido nada. O sea, se hace un silencio tremendo al mirar que 7 juicios de Dios están a punto de ser derramados sobre todos los seres humanos en la tierra. Versículos 1 y 2 del capítulo 8 dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Media hora es un tiempo escatológico tomado como 3 años y medio. No es una media hora literal. Media hora literal, nosotros ya sabemos cuántos son, 30 minutos. No. Media hora es un tiempo escatológico tomado como 3 años y medio. Al parecer, por el sufrimiento de los seres humanos sobre la tierra, las huestes celestiales dejan de adorar 3 años y medio por la conmoción de ver el sufrimiento de los seres humanos sobre la tierra. Dejan de adorar media hora. Eso es lo que explica la palabra. Se le dieron 7 trompetas. Estaban preparados ángeles. Se le dieron 7 trompetas. El séptimo sello nos introduce al juicio de las trompetas o el juicio de las copas también, que se anuncia con sonidos fuertes de trompeta para toda la humanidad. Cada sonido es un despertar enorme para el ser humano y expectante de lo que va a suceder, de lo que viene. Ok, entendamos la gráfica de la semana 70, los sellos, para que entendamos los sellos también, tenemos una idea. El caballo blanco, el jinete del caballo blanco, dura exactamente 3 años y medio sobre la tierra, para que entendamos esta parte. El jinete del caballo blanco dura 3 años y medio, es un tiempo de supuesta paz, paz con Israel y paz con el mundo. Según los escatólogos se le conoce como tribulación, porque todo es tribulación, pero ellos la han dividido los primeros 3 años y medio, porque ya entramos en un tiempo profético. Y los últimos 3 años y medio sobre la tierra está en acción el caballo rojo, el caballo negro y el caballo amarillo. La guerra sin parar, el hambre y la muerte. Es lo que da en los últimos 3 años y medio. Los escatólogos lo dividen como gran tribulación. Entonces, para que entendamos el programa de la gran tribulación. Entonces, en este tiempo de los últimos 3 años y medio, para que ustedes miren esta parte, aquí entra en juego el 5º sello, el 6º sello y el 7º sello. O sea, el programa de la semana 70, lo que son los juicios de las trompetas, de las copas y todo lo que va a suceder, se da exactamente en los últimos 3 años y medio de los 7 años de tribulación sobre la tierra. Exactamente en ese tiempo están los juicios de Dios sobre la tierra. Bien, para que tengamos una idea entonces, amados, de lo que es el capítulo 6 y lo que se conoce como los sellos en el libro de Apocalipsis. Bien, si tienen alguna pregunta, algún comentario, es el momento para hacerlo. Pastor, me quedé con una duda con los jinetes. El primero es el anticristo. El segundo también es el anticristo. Cuando cambia el caballo blanco al caballo rojo. Dije en la introducción al capítulo 6 que los jinetes de los caballos representan a una persona. Es exactamente el anticristo. Lo único que cambia de tiempo, cambia de color para dar a entender su gobierno en su hora.
llega en paz y luego se da vuelta a trabajar como lo que en realidad él es. Así es. Si no tenemos más preguntas o comentarios, voy al capítulo... Pastor. Pastor Felipe. Pastor. Douglas. ¿Quién? Hermano Douglas, ¿qué habla? Sí. ¿Quiénes son las huestes celestiales? Ok. Ángeles. Los huestes celestiales son el número de ángeles que mira Juan adorando en el cielo. Mira las huestes de ángeles y su número era millones de millones. Así lo especifica, millones de millones. Entonces se refiere a los ángeles. Pastor, Sí. Cuando habla de las almas que están debajo o bajo de y altar. luego habla de otro grupo de que están con palmas en sus manos. Sí. Son dos grupos diferentes, ¿sí? Ahí uno lo menciona el capítulo 6 y otro lo menciona el capítulo 7. Sí. Uno es el mismo grupo en dos diferentes escenas. La primera escena se menciona de los salvos que van al estado intermedio. Y la segunda escena, Juan los presenta como adorando, con palmas en las manos. Así lo presenta, con palmas en las manos. Hay dos grupos que no debemos fusionarlos o hacerlos el mismo, que están en el capítulo 7, que a eso voy después que terminamos los comentarios para poderlos identificar muy claramente. Amén. Yo tengo una pregunta relacionado con el, todo lo tengo claro hasta ahorita, pero el verso 6 del capítulo 6. Sí, léame. Dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ok, toda la parte B es mi pregunta. Si está hablándolo literalmente al no dañar el aceite y el vino por la promesa que nosotros tenemos en Génesis 8:22 del renuevo del pacto con Noé, al que no faltaría la sementera, o lo está hablando en sentido espiritual porque la presencia del Espíritu Santo se mantendrá vigente todavía. Correcto. El comentario que hace usted o la pregunta que hace usted es la misma. Hay que unificarla. La presencia del Espíritu Santo derramada sobre la tierra para seguir convenciendo almas para que se vuelvan a Cristo Jesús y obtengan salvación. Lo voy a mirar lo vamos a mirar ahorita en este siguiente estudio. El sufrimiento de los seres humanos sobre la tierra de aquellos que no tienen el sello de Dios en su frente. Hay un grupo de personas que van a ser selladas y que van a pasar la tribulación sin sufrir daño, mientras que hay un grupo que no va a ser sellado y que van a pasar en vivo y en directo el sufrimiento de la tribulación. Entonces, al no bañar, la expresión al no bañar significa que hay un grupo de personas a quienes no se les va a provocar ningún daño. Los demonios, por ejemplo, que van a ser liberados del infierno en el tiempo de la tribulación, van a mirar el sello de Dios en la frente de ese grupo de personas, entonces no tienen el permiso de hacerles daño. Pero hay un grupo que sí tienen el permiso de hacerles daño. Amén. Pastor, se dice desde las tribunas de las iglesias que no hay salvación en el tiempo de la tribulación y gran tribulación, sino que solo es nada más, la salvación está para el rapto. El tiempo actual, pero, el tiempo de la gracia. Difiero en ello porque creo que es más que todo como para que el pueblo no se relaje y diga, ok, entonces si hay salvación en la semana 70, entonces no hay problema, me puedo relajar. Sí. Pero yo creo que ese no debería ser el espíritu de interpretación que se le dé a las iglesias, porque sí va a haber salvación, porque entonces no habría sentido de los 144,000, solo que estos van a ser de pura sangre, judío, ¿verdad? Sí.
y el pueblo gentil que se quede, si va a perder la cabeza para que se salve. Así se entiende, ¿no? Correcto, lo entiende bien y lo interpreta muy bien. No podemos mutilar las Sagradas Escrituras. No puedo enseñarle a la iglesia que la salvación se termina con el arrebatamiento de la iglesia. No, no, no. La Biblia no nos dice eso. El plan de salvación de Dios es tan amplio que abarca 7 años de tribulación sobre la tierra y después de 7 años abarca 1000 años literales sobre la tierra. Es el plan de salvación de Dios sobre la humanidad. Él no quiere que nadie se pierda. Eso dice la Escritura. Por eso da una amplia oportunidad de salvación. Lo único que cada tiempo de salvación tiene sus medios de cómo salvarse. En el caso de nosotros es un tiempo de gracia. Nosotros no tenemos que pagar absolutamente nada para ser salvos. Simplemente aceptar a Cristo y perseverar en la vida cristiana. Pero en el tiempo de la tribulación, la salvación será de otra manera. E igual que en el milenio, la salvación será de otra manera. Entonces, la Biblia nos habla literalmente que hay salvación, y esto es lo que tal vez leemos, no da tiempo de leer unos versículos que están en el libro de Hechos, para que entendamos que la palabra nos habla de salvación en el día de Jehová, en el día de Yahweh. Y el día de Yahweh nos habla de arrebatamiento, nos habla de tribulación, nos habla de segunda venida y nos habla de milenio. Es una expresión que se toma 4 eventos futuros para mencionar el día de Jehová. Y en el día de Jehová hay salvación. Ahora Bien. que, pastor, solo quería comentar algo. Sí. 2 cosas. Una, con lo que dice el hermano Neptalí, totalmente de acuerdo. Debemos de enseñar que hay salvación en el tiempo de tribulación, pero sí hacer un énfasis que si en estos momentos que la cosa está fácil, no se quiere salvar, ¿cuánto no le será difícil en aquel momento? Si por ende al ser humano no le gusta el dolor, no le gusta el sacrificio, ¿verdad? Y ahorita que es por las buenas, no quiere, y en el momento que le digan, es que muchas veces creemos que, bueno, si no acepto el sello voy a ser decapitado. Decapiten, no vuelen a la gallina y ya estuvo. No, sino que va a haber barbarie. Ok, tráiganme los hijos, córtenle una mano, córtenle un dedo. ¿Te vas a dejar sellar o no te vas a dejar sellar? Y como padres, como madres, con solo que le digan que le van a cortar un dedo, no me le hagas nada, mira, ven y sellame, ¿verdad? Entonces no va a ser nada fácil porque hay una sutileza del anticristo, una manipulación y una obligatoriedad con el Estado, ¿verdad? Entonces, lo que sí debemos de enseñar es que por eso se llama tiempo de gracia, tiempo de facilidad, tiempo en el que no tenemos que hacer absolutamente nada más que reconocer, según Romanos 10, 9 y 10, confesar con la boca, creyendo en el corazón. Eso es todo, no hay un precio que pagar, ¿verdad? Y lo otro que quería enfatizar era el verso 6:13, ¿verdad? Que si lo agarramos literal, vamos a tener problemas, como he escuchado muchos comentarios, que las estrellas van a caer del cielo. Óigame, esto solo necesita estudiar un poquito de ciencia y tener un poquito de lógica. Si el sol es 250 veces más grande que la Tierra y todas las estrellas son como el sol, la diferencia es que el sol está más cerca. Si solo la orilla de una estrella necesitaría caer para perder el planeta. Entonces, no estamos hablando de literalidad, ¿verdad? Sino un simbolismo que conocemos las estrellas de nuestro tiempo, ¿verdad? Aquella gente de poder, aquella gente pudiente, que asumo yo que a eso se está refiriendo en este verso 6:13. Es un simbolismo, es un prototipo para entender. Bueno, usted lo menciona ahorita, para que tengamos una idea, si cayera una estrella sobre la Tierra literalmente. Entonces, lo que sucedería solamente es para que entendamos lo que va a ser el tiempo de tribulación en ese momento. Es una expresión bíblica, simbólica, para entender el sufrimiento de los seres humanos sobre la Tierra en el tiempo de la tribulación. O sea, pastor, que allí a eso se le llama en tropología, se le llama hipérbole. Así es. Que es una exageración de términos para hacer denotar o enfatizar cuán grande será el castigo en este caso. Es una exageración de la verdad para enfocar y que crea algo la gente. Correcto, esa es la hipérbole. Okay. Interesante.
Bien, amados, entonces entendamos para luego entrar ahorita el capítulo 7 de un solo. El capítulo, los 7 sellos, los sellos prácticamente es el programa de la tribulación sobre la tierra. Prácticamente es el programa. Y lo vamos a ir viendo más detenidamente en otros capítulos que vamos a ir mirando para que vayamos entendiendo bien esta parte. Los 7 sellos no son juicios de Dios sobre la tierra, sino que es un programa, el programa de toda la tribulación. Dentro de los 7 sellos sucede todo lo que está estipulado para la tierra en el tiempo de la tribulación. Bien, paso al siguiente, al capítulo 7. Capítulo 7 y el capítulo 14. Agregamos una parte del capítulo 14 y el capítulo 7. En escatología se le conoce como el primer paréntesis de gracia, porque estamos en este estudio ahorita, estamos en el tiempo de la tribulación, del capítulo 6 al capítulo 18. Pero en medio de esos 18, de esos capítulos, perdón, del 6 al 18, de la tribulación sobre la tierra según Apocalipsis, el capítulo 7 y los primeros versículos del capítulo 14 nos hablan de un periodo de gracia. Y luego, más adelante, el capítulo 11, el capítulo 10 y el capítulo 11 nos habla de otro periodo de gracia. Entonces, por eso se le conoce como un primer paréntesis de gracia. Bien, la gráfica que acabamos de mirar, esta parte, para que entendamos el programa de la tribulación sobre la tierra. Los primeros 3 años y medio es representado por el caballo blanco y los últimos 3 años y medio por los otros tres jinetes. En este tiempo sin parar suceden lo que son el quinto sello, que son las almas de los decapitados por la palabra de Dios. Aparece el terremoto, que es al final de la trompeta, y aparece el silencio que da inicio a los juicios de Dios sobre la tierra. Aparecen exactamente ahí. Bien, el capítulo 7 de Apocalipsis es un paréntesis de gracia, así se le conoce. Sucede al terminar el 6º sello y antes de comenzar el 7º sello. O sea, está entre el 6º y el 7º sello. El 6º termina en el capítulo 6 y el 7º en el capítulo 8 del 1 al 5. Entonces, entre el paréntesis de gracia está el capítulo 7. Este capítulo tenemos 2 visiones diferentes. La primera visión está relacionada con Israel, que son los primeros 8 versículos, y la segunda visión está relacionada con los gentiles, que son del versículo 9 al versículo 17. En los primeros 3 años y medio de la tribulación del anticristo, se implementará una religión del Estado, una sola religión que será liderada por el falso profeta, será liderada por el falso profeta, dirigiendo al ser humano para que adoren al anticristo. Esa va a ser la misión del falso profeta en su religión, que el ser humano adore el anticristo. Todo ser humano sobre la tierra en ese momento tendrá que profesar la religión del Estado. Todo ser humano, todos los que se queden, los que no se vayan al arrebatamiento a la iglesia. Se identificará a cada hombre y mujer con un número. Al no hacerlo, entonces la persona será perseguida y castigada hasta la muerte. Eso será el tiempo de la tribulación. Si no se someten al gobierno del anticristo, el ser humano paga con la muerte. Aquí es donde entra un proceso de salvación de Dios para Israel y para el mundo entero. Por favor, alguien que no tenga sueño, búsqueme Hechos capítulo 2, versículo 16 al 21, rápidamente. ¿Me lo leen? Hechos capítulo 2, del 16 al 21. Amén, pastor. Sí. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Ajá. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mi sierva, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto.
y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Interesante. Una parte profética de Joel, esto lo escribió Joel y lo toma el apóstol Pedro. Pedro está recalcando esta profecía del profeta Joel. Y exactamente se centra en el tiempo de la tribulación. Exactamente está hablando de eso. Ahí en el tiempo de la tribulación. Va a salir igual va a Y en el tiempo de la tribulación está hablando de milagros, de derramamiento de espíritu. Bueno, habla de todo y habla también de salvación. Exactamente en el tiempo de la tribulación. Por eso es que decimos que no podemos mutilar las sagradas escrituras, porque habla del día de Jehová, y el día de Jehová son 4 eventos escatológicos, como se los he enseñado a ustedes, que abarca el arrebatamiento de la iglesia, la tribulación, la segunda venida de Cristo y el milenio. Es un tiempo de salvación también sobre la tierra. Bien, hablemos de los sellados. Este paréntesis en medio de los juicios de Dios ocurre para que pueda haber una emanación, o sea, para que el ser humano, el lector, pueda entender que hay una emanación de la gracia de Dios. En medio del sufrimiento, en medio del dolor, siempre hay una emanación de la gracia de Dios. El retorno de Cristo por su iglesia va a producir una impresión tremenda en el mundo, que nosotros lo conocemos como tribulación, lo que venimos estudiando. En ese tiempo Dios va a obrar en gracia con su pueblo judío, con Israel, va a obrar en gracia en ese tiempo. Mira el versículo 3. El ángel aparece diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Parece que está a punto de comenzar lo fuerte de la tribulación sobre la tierra. Pero antes de comenzar lo fuerte de la tribulación, o lo que los escatólogos dicen gran tribulación, los últimos 3 años y medio, aparece un ángel diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Entonces, el sello de los 144,000 se refiere literalmente, vuelvo y repito esto para que nos quede claro, el sello de 144,000 se refiere literalmente, no espiritual como algunos lo enseñan, a un grupo de judíos no gentiles como otros lo están enseñando, que hay que trabajar y servir para ser parte de los 144,000. Eso es una falsedad. Que estará o está vivo en este momento y que es el santo remanente o el pueblo de Dios que va a ser salvo durante la gran tribulación, Y esta parte de no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, estos judíos son salvados antes de la gran tribulación y son sellados para que pasen a través de ella sin sufrir daño. Eso quiere decir que estos 144,000 israelitas van a ser sellados en los primeros 3 años y medio, para que cuando comience lo más fuerte la tribulación, ellos pasen sobre los últimos 3 años y medio y no sufran ningún daño. ¿Por qué es sellado este grupo? El capítulo 14, versículos 4 al 5, nos dice, nos explica esas 4 cosas muy importantes. Primero, son vírgenes. La expresión vírgenes es que no se han mancillado con la religión del Estado. O sea, en los primeros 3 años y medio del gobierno del anticristo, donde se entabla una religión mundial, estos 144,000 israelitas no fueron parte de ello. No quisieron seguir al anticristo y no se sometieron a la religión del Estado. Entonces son vírgenes, sino que decidieron seguir a Jesús. Son seguidores de Cristo. Una expresión que se utiliza como Dios, seguidores de Cristo. Son primicias para Dios, o sea, son los primeros salvos durante este tiempo de gracia después del arrebatamiento de la iglesia. Y son sin mancha, o sea, no se han contaminado en la relación del gobierno del anticristo. Por eso es que se sella a este grupo de 144,000 israelitas. Aquellos israelitas que fueron fieles a Dios a pesar de las abominaciones cometidas por otros en medio de sus naciones, fueron protegidos por una marca en su frente. Ezequiel nos habla del ángel destructor cuando pasó matando a un grupo de judíos que se habían rebelado contra Dios, y a los que no se habían rebelado se les puso una marca en su frente. Entonces, cuando el ángel destructor pasaba y miraba la marca en la frente, entonces no los tocaba. A los que no tenían marca, entonces sí, los mataba. Entonces, es un sello que se ha distinguido por tiempo atrás en la historia. Este sello nos habla de protección del anticristo y de los demonios que serán liberados del
abismo. Apocalipsis 9:4 nos habla de los demonios que tendrán forma de langosta, que van a ser liberados del pozo del abismo para atormentar a los seres humanos durante 5 meses sin la oportunidad de que puedan morir. Vamos a explicar más adelante eso. Van a ser atormentados los seres humanos durante 5 meses y ese ser humano va a sufrir un tormento en carne viva donde va a ansiar a morirse, pero la muerte va a huir de ellos. Eso dice la Biblia. Entonces la Escritura enseña que Dios va a tratar sobrenaturalmente con el pueblo de Israel antes de que se consuma este tiempo de prueba, de tribulación, y antes de que comience su reino. Dios va a actuar de una manera sobrenatural sobre su pueblo para salvarlo, lo que hablamos del sello de 144,000. En este sello, todos los que den testimonio del verdadero Dios y del Mesías durante la tribulación serán martirizados, van a morir. Apocalipsis 24 aparecen aquellos que fueron martirizados durante el tiempo de la tribulación, menos los 144,000. Un papel muy predominante de los 144,000 es animar a sus hermanos judíos para que no sean parte del gobierno del anticristo, o sea, van a testificar de Dios. Estos 144,000 israelitas están entre aquellos a los cuales se refiere Daniel cuando dice que están escritos en el libro. Daniel 12:1, cuando habla del tiempo de la tribulación, habrá tiempo de tribulación cual nunca ha habido desde que hubo gente, ni la habrá, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo. Todo lo que están escritos en el libro se refiere a ello. Y es lo mismo que enseña el profeta Malaquías en el capítulo 3. O sea, habla de salvación de 144,000 sellados. Bien, los sellados, entendamos esta parte, los sellados son de Israel y no de otras naciones. 144,000 son israelitas, no de otras naciones. El número de los sellados son 144,000. Son 12,000 de cada tribu de Israel. Literalmente dice los versículos del 1 al 8 del capítulo 7. Entre las tribus selladas, si usted lee las tribus selladas, se omite el nombre de Dan, y Manasés queda en lugar por Dan. O sea, en lugar de Dan, de los 12,000 que van a ser sellados por Dan, se quita Dan como tribu y se agrega a Manasés. Manasés no era tribu, sino que era hijo de José. Por la herencia, José le tocaba a él y a sus 2 hijos, Manasés y a Efraín. Pero Efraín fue idólatra y Dios tampoco lo agrega entre los sellados. Solo agrega a Manasés, un hijo de José. No aparece en la tribu de José, sino que aparece en la tribu de Manasés, que era hijo de José. Y también José tenía por parte de herencia por parte de Efraín, otro hijo de José. Pero por ser idólatra, Efraín no logra tampoco ser sellado en estos 144,000. La razón de esto se encuentra en la profecía que encontramos en Génesis 49:17, la profecía de Jacob para su hijo, que Dan será como la serpiente que muerde el calcañal. Lo que indica es que en la necesidad más profunda que tenían sus hermanos, sus tribus, guerreando con tribus aguerridas para posesionarse de su tierra, cuando pidió ayuda de Dan, Dan se negó a brindarle ayuda a ellos. Entonces, por esa parte de Dan no estar con sus hermanos en momentos difíciles, Dan es separado de las 12 tribus que serán selladas. Las tribus de Dan y Efraín se apartaron de Jehová, según Deuteronomio, se volvieron idólatras, es lo que dice el primer libro de Reyes, y es lo mismo que dice Oseas 4:17. El profeta Oseas dice, Efraín es idólatra, déjalo. O sea, se recalca la idolatría. Por esas 2 partes, por no ayudar a sus hermanos y por ser idólatra, Dan y Efraín no son contados como las 12 tribus que van a ser, o los 12,000 de cada tribu que van a ser sellados en ese tiempo de la tribulación. Es evidente que las tribus de Dan y Efraín tendrán que pasar por toda la tribulación sin la protección del sello de Dios. Así literalmente. Esas tribus van a pasar sin la protección. Pero en Ezequiel 48, 1 al 7 y el 23 al 29, en la posesión que Israel toma de toda su tierra, en el milenio aparecen las 12 tribus y aparece Dan y aparece Manasés incluida en esa posesión. Estos judíos salvos y sellados se encuentran en el primer grupo de testigos que predicará el evangelio a la nación de Israel, lo que dice Mateo 24:14. Se refiere exactamente al mensaje de los 144,000 sellados. Y también nos lleva a Romanos 11:7, que es la gracia de Dios
para con Israel. O sea, Dios tiene dispuesto una gracia de salvación enorme para Israel y abarca el mensaje de los 144,000 sellados a sus hermanos en ese tiempo. En el capítulo 14 y el versículo 1 aparece ya una escena que tiene relación con Daniel 12:2, que es para el tiempo del fin, que es una escena prácticamente ya en el milenio, donde aparecen los 144,000 sellados alabando a Dios en la presencia de Jesús. O sea que termina la tribulación y los sellados salen sanos y salvos al milenio y están juntos a la presencia de Jesús. Los versículos 2 y 3 nos habla del canto en el capítulo 14, el canto de los 144,000 sellados. El primer cántico o el cántico viejo estaba relacionado con la creación de un Éxodo y según Job, el canto de María y de Moisés, que estaba relacionado con la creación. El cántico nuevo, el que cantan los 144,000 sellados y el que canta la iglesia entronada en el cielo, está relacionado con la redención. O sea, su tema central es la adoración, Apocalipsis 5, 9 al 10 y Apocalipsis 15 al 13. Es la razón por la cual este canto se conoce como el cántico de Moisés y del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Han escuchado ese canto? Es el canto de Moisés y del Cordero. Se le conoce como el cántico viejo porque está relacionado con la creación y se le conoce como el cántico nuevo porque está relacionado con la redención. Ese es el cántico que entonará la iglesia en las nubes y los 144,000 sellados en esta escena terrenal. Luego tenemos los versículos del 9 al 17 del capítulo 7 de Apocalipsis, que es la multitud vestida de ropa blanca. Esta es la segunda visión del capítulo 7 y tiene que ver con una multitud. Son los mártires de la tribulación por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que ellos tenían. Exactamente nos lleva atrás al quinto sello, capítulo 6. El quinto sello nos habla de los mártires que murieron por el testimonio de la palabra. Muchos serán salvos después del arrebatamiento, pero tendrán que soportar la hostilidad activa y cruel del gobierno en ese momento y de la gente incrédula que los rodea. Habrá salvación, sí, pero será difícil. El pastor Felipe nos ayudó haciendo un comentario sobre eso. Será difícil. No podemos mutilar y decirle a la gente que no hay salvación. Si hay oportunidad de salvación. Mientras Cristo siga gobernando, hay oportunidad de salvación para todo ser humano. Pero los medios para encontrarla es mucho mejor el tiempo de gracia con confesar a Jesucristo. Claramente se nos enseña que muchos de la tribulación derramarán su sangre para ser salvos. Este segundo grupo de redimidos no están sellados como el primero. El primer grupo, 144,000, está sellado. Y este segundo grupo son de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Así lo declara la palabra. Y no solamente de Israel como el primer grupo. Entre ellos podemos tener personas inconversas que nunca quisieron acercarse a Dios. Hay hermanitos hoy en día que andan de apariencia dentro de la iglesia y que se van a quedar, no se van a ir con Cristo. Es posible que se salven en este tiempo de la tribulación, ¿sí? Y también cristianos reincidentes, cristianos que viven cometiendo pecado, arrepintiéndose, cayéndose, reconciliándose. Quienes aprendieron la justicia o van a aprender la justicia por medio de los juicios de Dios en el tiempo de la tribulación. Lo que tenemos aquí es una extensión de la gracia de Dios, como se conoce en teología, una segunda oportunidad. Eso es lo que tenemos aquí en este capítulo 7. 4 preguntas surgen en torno a esta extensión de gracia. La primera es, ¿habrá salvación después del arrebatamiento de la iglesia? La vasta e innumerable multitud de gentiles en Apocalipsis 7, del 9 al 17, no del 1 al 8, entendamos, del 1 al 8 son los 144,000 que solamente son de Israel. Del 9 al 17 y que están con palmas en las manos, no debe ser confundida ni con la iglesia ni con Israel. Recordemos que la iglesia ya está en las nubes adorando al Señor, salva. Ni con Israel, porque Israel son los 144,000 sellados. Esta es la grandiosa reunión de almas que predijo Joel cuando dijo que en el día del Señor todo el que invocare su nombre será salvo. Es lo que dice Joel capítulo 2 y es lo que recalca Hechos, versículo que acabamos de leer, 2 al 21. Al parecer, la tribulación desde el punto de vista escatológico será el tiempo de avivamiento jamás visto en la historia de salvación
de seres humanos. La incontable compañía representa los frutos de un extenso trabajo de gracia iniciado inmediatamente después del traslado de la iglesia y continuado a lo largo de la semana profética de 7 años. Esta multitud es identificada claramente en el versículo 14 del capítulo 7 como los salidos de la gran tribulación. ¿Y estos quiénes son? Los que han salido de la gran tribulación. La segunda pregunta es, ¿qué ocurrirá con los paganos después del arrebatamiento de la iglesia? La suerte de millones de personas no evangelizadas es un asunto de seria preocupación. Hay millones y millones de personas en el mundo que no han sido evangelizadas. Es por eso que la iglesia debe en actualidad redoblar esfuerzos por predicar la salvación y ayudar para que estas personas se vayan con Jesús a las nubes. Porque esos millones de personas no evangelizadas es un asunto de seria preocupación, porque esas personas se pueden perder, se pueden ir al lago de fuego, se pueden ir al infierno, se pueden morir sin Dios y sin esperanza, no pueden tener una oportunidad en el arrebatamiento de la iglesia. Y es tarea, es misión de la iglesia redoblar nuestros esfuerzos y predicar el evangelio. Pero es alentador descubrir que grandes multitudes serán salvas, como la gran multitud que vendrá de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. De esta manera, aunque la iglesia haya fracasado seriamente en su obra misionera durante esta dispensación de la gracia, los confines de la tierra podrán ser alcanzados con el mensaje de salvación en el tiempo de la tribulación. En el tiempo de la tribulación es donde se va a cumplir Mateo 24:14 y será predicado este evangelio por todo el mundo. Es ahí donde se cumple esta profecía. No es el esfuerzo que está haciendo la iglesia de enviar misioneros y a veces a nada van a pasear al mundo. No. Eso se va a cumplir exactamente en el tiempo de la tribulación. Tercera pregunta. ¿Qué sucederá con nuestros seres queridos en el tiempo de la tribulación? Todos los que tenemos seres queridos no salvos, cuando Cristo vuelva por su iglesia, podemos pensar que es posible que estén entre el número de aquellos que saldrán de la tribulación, lavados por la sangre de Cristo. Es posible. Es posible. Hay versículos como Apocalipsis 5:8. Por favor, agarren su Biblia y ayúdenme, como Apocalipsis 5:8 y Apocalipsis 8:3. 5:8 primero. Amén. Sí. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Sí. Todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué tenían dentro de las copas de oro? Incienso. No. ¿Qué tenían? Oraciones. De las oraciones. ¿Oraciones de quién? De los santos. De los santos. La Los que iglesia. estamos orando ahorita. ¿Ustedes tienen familiares que no se han convertido a Cristo? Sí. ¿Y están orando por ellos para que se arrepientan? Sí. Esa oración está subiendo al trono de la gracia, está subiendo al trono que está enfrente del Cordero y está siendo almacenada. ¿Qué dice Apocalipsis 8:3? Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Sí. Y le dio muchos inciensos para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Exactamente, las oraciones que van al trono de la gracia de Dios. Pasajes como esos tienen que ver con las oraciones acumuladas de los santos. Nos dan la idea de todas las oraciones que nosotros hemos hecho por nuestros seres queridos. Hemos orado y tal vez no han querido reconciliarse, no han querido aceptar a Cristo. Pensando en las multitudes que han de ser destruidas por la guerra, por el hambre, por las pestes, por la anarquía, en el tiempo del anticristo, es imperativo que luchemos porque los perdidos se arrepientan y sean salvos mientras la puerta de misericordia permanezca abierta. Ahorita tenemos una puerta de misericordia abierta. Mire, va a morir tanta gente en el tiempo de la tribulación. No podemos asegurar que esta persona que no quiere aceptar a Cristo y que no se va al arrebatamiento va a ser salva, porque es posible que muera en pecado, es posible que muera en ese sufrimiento. Y al morir en ese pecado, entonces esa persona no va a ser salva. Entonces, es por eso que debemos redoblar esfuerzos por predicar el evangelio y ayudar a la gente que se salve, porque es posible que esta gente no se salve. Pero en el tiempo de la tribulación, las oraciones de los santos van a ser derramadas sobre la tierra para ayudar. Sus oraciones van a ayudar a que sus seres queridos, a que el mundo
tantas oraciones que hemos hecho, tanto tiempo que hemos doblado rodillas, intercediendo por fulano, por sutano, por vengano. Esas oraciones van a ser derramadas sobre la tierra en el tiempo de las copas para ayudar a que estas personas se conviertan a Cristo, se vuelvan a Cristo. La cuarta pregunta es, ¿se irá el Espíritu Santo con la iglesia? En vista que el Espíritu Santo siempre ha estado conectado vitalmente con la salvación de los seres humanos, el Espíritu Santo deberá ser el agente activo en el gran avivamiento entre los que están en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia. Nunca ha existido salvación sin que el Espíritu Santo convenza al ser humano de pecado y lo traiga a Cristo Jesús. O sea que la salvación ha estado conectada vitalmente al poder del Espíritu Santo, al convencimiento del Espíritu Santo. Para que un hombre y una mujer se venga a Cristo, cree en Dios, necesita el poder de convencimiento del Espíritu Santo. Y si se nos indica que en el tiempo de la tribulación hay una gran multitud de salvos, significa que la obra del Espíritu Santo está derramada sobre la tierra. En Apocalipsis 7:13 la expresión han venido denota una acción continua, o sea, estos que siguen añadiéndose, de manera que el Espíritu Santo debe estar en contacto personal del ser humano para convencerlo de pecado. La expresión del versículo 14, en la sangre del Cordero, debe entenderse como igual que en la sangre del Cordero. O sea, la salvación de esa persona en la tribulación será igual la que nosotros hemos obtenido, a diferencia de ser trasladado a las nubes. Hay una diferencia muy grande. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea, nosotros somos salvos porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Pero lamentablemente el sacrificio de Cristo, literal, en la muerte, en la cruz del Calvario, es suspendido con el arrebatamiento a la iglesia. Y todo ser humano que necesita ser salvo en el tiempo de la tribulación, debe de haber derramamiento de sangre para hacerlo. Entonces, la sangre va a ser propia de él, debe de pagar con su propia sangre para poder ser salvo. Y lo otro es que aquellos que somos salvos antes del arrebatamiento de la iglesia, vamos a las nubes, mientras que los que son salvos en el tiempo de la tribulación solamente será una escena terrenal, no será una escena celestial. Esta gran multitud salva no formará parte de la iglesia, pero tendrán un lugar en la presencia de Jesús en la tierra. Tampoco subirán a las nubes para ser una compañía celestial. Esta es una escena terrenal, así literalmente. Bien, concluimos el capítulo 7 de Apocalipsis, o el paréntesis de gracia, explicando los 144,000 sellados son israelitas. La multitud de ropa blanca son gentiles. Sí existirá salvación después del arrebatamiento. Multitud de pecadores serán salvos en el tiempo de la tribulación. La gracia de Dios seguirá derramada sobre la tierra durante ese tiempo. Nuestras oraciones de hoy pueden ayudar a salvar a muchos seres queridos y el Espíritu Santo seguirá conectado a la salvación de las almas, a la salvación de los seres humanos. Bien, amados, terminamos el capítulo 7, los 3 temas que teníamos listos para este fin de semana. ¿Alguna pregunta, algún comentario para irnos despidiendo? O sea, pastor, que es erróneo lo que por mucho tiempo nos enseñaron muchos pastores al decir que después del arrebatamiento el Espíritu Santo ya no estaba aquí en la tierra. Es incorrecto esa enseñanza. Pero el problema de ellos es una mala traducción que se da en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. La mala traducción cuando dice que hasta que se quite de en medio, y habla como algo singular, se refiere como una persona. Entonces, los escatólogos, estudiosos de la Biblia, han interpretado esa parte como que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Recordemos que la iglesia salva en las nubes ya no tiene necesidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente está preparando un cuerpo. Aquí en la tierra está preparando una novia. Es como el padre que cuida a su hija para que en un tiempo futuro tomarla en la mano e irse a entregar al novio al altar. Eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo, preparando una iglesia
limpiándola sin manchas, sin arrugas, para un tiempo tomarla la mano y llevártela al novio. Pero él no se queda ahí. Es el novio con la novia, es el esposo con la esposa que se queda. El Espíritu Santo sigue derramado sobre la tierra para seguir dando salvación a los seres humanos. O sea, pastor, qué tremendo lo de hecho, ¿verdad, pastor? Que dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Qué tremendo, ¿verdad? De eso nosotros lo asociamos a nuestro tiempo, pero sí, aquí nos enseña qué es en el... Ajá. Pero entendamos esa parte. Los postreros días es una expresión escatológica que se refiere tiempo actual y tiempo futuro. ¿Sí? Tiempo actual y tiempo futuro. Los postreros días, o sea, está hablando de este tiempo y está hablando del que viene. Claro, pero muchas veces nosotros lo hemos asociado solamente a este tiempo. Es pues. correcto, así es. Es una realidad. Solo a este tiempo. O sea que esto de cuando el apóstol Pedro mencionó el libro de Joel, es una profecía extendida, que tiene un doble cumplimiento. Eso por un lado. Lo otro, con respecto a que el Espíritu Santo se va con la iglesia, antes de que siga, hermano Nectalí, en la profecía extendida es algo que se cumplió, se está cumpliendo y aún se va a cumplir. Correcto. Se cumplió con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, se está cumpliendo con los postreros días de ver visiones y sueños, se va a cumplir con la salvación en el tiempo de la tribulación. O sea que el término más adecuado sería desplegada, entonces. Así es, correcto. Correcto. Y lo otro de que el Espíritu Santo se va con la iglesia es erróneo porque, como bien veíamos, los 7 cuernos y los 7 ojos, estos son, dice, los 7 espíritus, y mencionaba en su momento de que son los atributos de Dios. Entonces, le estaríamos quitando un atributo o varios al Espíritu Santo al decir que se fue con la iglesia y enmarcarlo en que puede estar en otro lado menos acá en la tierra, cuando uno de los atributos metafísicos de Dios es la omnipresencia. Está en todo lugar. Así es. Sí. Correcto. Interesante. Tengo 2 preguntas, pastor. Bien, pastor Felipe. La primera es, cuando hablamos de los 144,000 sellados que serán en Israel, de casi 9 millones de judíos que hay en Israel, ¿qué pasará con el resto en ese tiempo? En ese momento asumimos que esos van a estar vigentes los 2 sellos, ¿verdad? Los 144,000 sellados de parte de Dios y el resto que andará sellando el anticristo. El anticristo, así es. Pero entonces estamos hablando del resto de casi esos 9 millones. ¿Será de que en su mayoría serán sellados por el anticristo o de entre ellos habrán decapitados? Lo más probable es lo segundo que menciona. Al parecer, el trabajo, desde el punto de vista escatológico y bíblico, el trabajo de los 144,000 es animar a sus hermanos, a los no sellados, a que no se dejen marcar por el anticristo. Ese es el trabajo de ellos. Al parecer, Israel no se dejará sellar, porque Israel inmediatamente va a descubrir de que el anticristo los ha engañado, no es el verdadero Mesías. Al darse cuenta de que ha sido engañado Israel, se va a volver en contra del anticristo. Ahí es donde entra el sufrimiento para Israel. Eso es lo que habla el capítulo 12 de Apocalipsis, que también lo vamos a mirar. Entra el sufrimiento para Israel porque Israel ya se vuelve en contra del anticristo. Al volverse en contra del anticristo, entonces el anticristo va a perseguir a todos los israelitas. Los va a perseguir. Entonces, va a ser un sufrimiento tremendo. Ok, y la segunda es, si la iglesia es la esposa, ¿en qué posición queda Israel en el milenio? Invitado. Israel perdió el derecho de ser esposa. A los suyos vino y ellos no lo recibieron. Todo lo que la iglesia tenemos
como privilegio hoy en día, eran privilegios para Israel. Al rechazar Israel todo eso se nos transfirió a la iglesia. Israel iba a ser arrebatado a las nubes. Israel lo rechazó. La iglesia será arrebatada a las nubes. Israel no es arrebatado a las nubes. Israel tenía que ser la esposa, era la novia y tenía que ser la esposa del Cordero. Israel lo rechazó, fue transferido a la iglesia. Entonces Israel no va a las nubes, Israel es una escena terrenal, sale de la tribulación y pasa el milenio para ser invitado a la cena de boda, no a la boda, sino a la cena de boda del Cordero que va a ser aquí en la tierra. Lo que es la luna de miel que comienza con la cena de boda, 1000 años sobre la tierra, Israel será invitado a este proceso. Pastor Sierra, aquí tengo los textos que responden a la pregunta del Pastor Pou. Sí. Está en Romanos 11:11. Si me permite leerlo. Sí. Digo pues, ¿han tropezado los israelitas para que cayesen? En ninguna manera. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y luego dice el 25. Sí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, sí, para que no sean arrogantes. En este caso nosotros, pero no nos llenamos de arrogancia. En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, en este caso nosotros. Nosotros, así es, correcto. O sea, en otro lado dice, que no recuerdo el texto, dice que le fue puesta una venda. Así es. Y ahorita esa venda lleva ya más de 2000 años. Más de 2000 años. Va a ser hasta en el momento de Dios. La venda tiene que ver en que no creyeron en Cristo como el Mesías. Ahí, correcto. En eso. Sí. A mí como me gusta ir más allá, pastor, siempre me gusta ir armando esto como un rompecabezas, ¿verdad? El texto clave que acaba de leer el hermano Neptalí, para que sean provocados a celo. Sí. Israel continúa en la tierra, se da cuenta que fueron engañados por el anticristo, reflexionan y los que reflexionen posiblemente todavía son los que todavía no han sido sellados, porque ellos van a reflexionar en el segundo periodo, en los segundos 3 años y medio, cuando vean la cosa seria, ¿va? Que es cuando comienza el sello. Ahora, para que sean llamados a celo, ¿tomarán alguna represalia los israelitas ahí mismo al ponerse a la par del anticristo y en contra de la iglesia, al darse cuenta de que la iglesia, según ellos, usurpó el lugar que les correspondía? Porque todavía va a estar la mentalidad humana, ¿verdad? Sí. Y la maldad en el corazón no termina mientras no sea transformado este cuerpo en inmortal. Entonces, ¿entenderán ellos esa parte de la palabra o mantendrán la mala interpretación como la que hicieron con la venida del Mesías que traería paz, creyendo que era para librarlos del gobierno romano? Sí, ok. Israel no toma ninguna represalia en cuanto a pelear. Al contrario, lo que hace es huye al desierto, en lo más fuerte de la tribulación, en lo más duro de la tribulación. Israel huye al desierto, huye a una ciudad. Esa ciudad se llama Petra. Petra. Que está al otro lado de una ciudad. Correcto, exactamente. Está en Jordania. Está en Cisjordania, correcto. Sí. Correcto, sí. Ahí está Petra. Ahí huye Israel, o sea, no toma ninguna represalia. La expresión de ser provocados a celos es un tiempo actual. Es bíblico actual. El provocar a celo espiritual es que, así como Israel mira gentiles que están buscando a Cristo, que le sirven a Cristo, entonces ellos ser provocados también a buscar a Jesucristo. Esa es la expresión bíblica. Incitarlos. Deben de buscar a Cristo. Es correcto, porque todo judío prosélito, convertido del judaísmo al cristianismo, es parte de la iglesia de Cristo. Entonces esa es la idea, ser provocados a hacerlo para que dejen el judaísmo y busquen el cristianismo y sean arrebatados a las nubes. Amén. Y de todas maneras la iglesia ya va a estar en el cielo, aunque estuviesen con celo. Así es, correcto. No, pero recuerde que regresa.
Sí. Sí, pero ya venimos glorificados, no hay problema. Y ellos no lo Venimos, estarán. venimos No, ya- transformados. Ya venimos con el mero cuerpos adelante. glorificados, venimos con cuerpos glorificados, transformados, e incluso algunos que reciban privilegios van a ser parte de aquellos que van a juzgar a Israel. Van a ser parte de los jueces que van a juzgar al pueblo de Israel. Bien, amados, es un gusto haberles compartido este tiempo. Para el próximo sábado, Francisco Mejía, Gabriel Hernández, Gloria Aguilar, Helen Cerón, Johnny Uclés, Karen Vargas y Carla Padilla tienen examen a primera hora, a la 1:10 de la tarde. 1:10. Todo lo que hemos visto, capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parte del 14, todo lo que hemos visto, tienen examen a primera hora. Al nomás entrar, les pongo las diapositivas para que comiencen a responder. No va a ser un Preguntas de repaso. examen. Un Lo de repaso. Daniel también, ¿no? ¿Va? Sí, pastor, así como lo hizo la vez pasada, un repaso, no sea así. Ya hemos hecho repaso, ya. Caballo azul y caballo verde. Preguntas de A examen. primera hora, 1:10 de la tarde, el examen para lo que le he mencionado. Solo Eso sería fue- Apocalipsis, pastor. Sí, ya Daniel ya no, ya Daniel está ya en el Antiguo Testamento. Solo es Apocalipsis. Sí, solo estamos del capítulo 3 hasta parte del capítulo 14 de Apocalipsis. O sea, lo que hemos visto ahorita les van a llegar las diapositivas a ustedes y estudien esto. Esto es lo que viene en examen, no viene otra cosa. Bien, que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde a todos. Feliz tarde, feliz fin de semana. Bendiciones. Bendiciones.